estoy grabando para efectos de que si ustedes reciben la clase la puedan revisar, según ustedes la han revisado, y tiene alguna consulta, es el momento que vamos a partir usando como base lo que trabajamos ayer, para que ustedes puedan tener una secuencia guiada, una secuencia que cada vez que lo quieran hacer, obviamente pueden repetir los pasos que yo he ido realizando. Hay pasos que evidentemente usted se puede saltar en un futuro cuando ya aprenda bien o tenga, usted puede establecer su propia metodología. Puede ser que es un paso a paso didáctico, por lo tanto se trata de irse por la avenida ancha, ¿no? Pero hay alternativas de hacer las cosas. Bueno. Marco, disculpa, tengo una duda con ¿Sí? respecto de las clases. La próxima semana aparecen 2 clases más marcadas en calendario. Sí, ¿te acuerdas que en un principio íbamos a hacer 2 clases más porque teníamos nosotros, hubo una semana que no hicimos? Ya, no, Sí, pues, perfecto. hubo Tenía la duda. una semana que no hicimos clase, ¿ya? Por la auditoría, por la Cuando auditoría. fueron las Toda la auditorías, razón. ¿se acuerda? Y esas se dejaron para el Sí, 21 y para el 22, ¿ya? Entonces, perfecto. claro, nosotros lo que vamos a hacer ahora es graficar, porque en esto nos va a facilitar una batería de datos, u otros puede traer otros datos, y podemos hacer un análisis. ¿Se acuerda que le dije a Álvaro en un minuto que sería bueno trabajar en grupos la aplicación de metodologías de control sobre algún proceso en particular? Bueno, nos quedan 2 clases. La clase siguiente podríamos usar el trabajo grupal para desarrollar una metodología aplicada por ustedes sobre un problema suyo respecto del análisis de la 44. O sea, un muestreo aplicado en cosas de ustedes, y lo revisamos, por supuesto. Y la clase siguiente puede ser la gráfica de ese muestreo para ver efectivamente el cumplimiento o el no cumplimiento del concepto AQL, límite tolerable y remedio defectuoso, tal como lo vamos a ver ahora. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que hemos visto en la parte teórica, ahora que estamos analizándola con números, con una aplicación inventada, porque los datos yo los inventé, y están inventados sin la intención de que dé exactamente lo que me gustaría que dé, digamos, una distribución normal. Se van a dar cuenta que ni siquiera es así. ¿Y los grupos? ¿De cuánto lo hacemos? Eh, yo no sé si están todos en la misma planta, o si hay gente que viene de otras plantas, o si físicamente están separados. Yo creo que 4 o 5 personas por grupo podría ser una buena cantidad, para que no se estorben en los análisis. O si hay un grupo de personas que trabajan en el mismo lugar y son 5 personas, bueno, que estas 5 personas se agrupen para que no salgan de su lugar de trabajo, ¿no? La idea es que se aplique. Recuerden Sí, que sí, esto, porque tenemos distintas plantas, teletrabajo, algunos. Sí. entonces, Ya, pero me queda claro. para que eso no sea un impedimento, yo preferiría que ustedes se estructuren, digamos, ahora sí. La aplicación sobre lo que ustedes hagan, las aplicaciones que ustedes hagan de aquí al 21, para NSH44 me las tienen que enviar con anticipación, para que ese día 21, porque la pueden enviar hasta el día 20, digamos, para yo mirarlas, para si hay algún error en la aplicación, o algo que no quedó claro, poder tener la instancia de poder aclarar. ¿Ya? Porque si el mismo 21 me presentan lo que hicieron, vamos a poder ver lo que se hizo, la explicación que dan, pero si está malo, va a haber que corregir en el acto ahí mismo. O sea, este es el problema, y habría que hacerlo de nuevo. Entonces, son las dificultades que tiene estas experiencias de hacer pedagogía a distancia.
Sí, y lo otro es que está marcada en el calendario para la 15, para la próxima semana. 15, 16, no, 14 y 15. No, está marcada para Sí. 21. Ya, bueno, yo no tengo problema 14 y 15. A mí me dio bueno, Sí, está marcada para la próxima yo semana. no tengo problema miércoles y jueves 14 y 15, así que no es problema para mí, ya no es problema. ¿Ya? Está obligado, don Álvaro, súper cuadrado. Súper estructurado. Ya, está bien, 14 y 15, no hay problema. Sí, yo recuerdo que hay una semana que no trabajamos por el efecto de la auditoría. Bueno, vamos a compartir entonces. ¿Ya? Vamos a partir de donde lo dejamos para que se entienda bien. ¿Ya? Si usted se recuerda, quedamos aquí ayer, en donde, como esto ya estaba casi al final de la clase, y nos pasamos unos minutitos, es posible que algunas personas ya hubiesen abandonado la sesión, yo lo entiendo porque ustedes están limitados por su trabajo. Voy a hacer un breve resumen desde aquí en adelante solamente. ¿Ya? Estábamos aplicando nosotros la metodología sobre un concepto de muestreo, en donde teníamos una muestra que está subdividida en 10 muestras. Cada muestra tiene un componente de 4 unidades en la muestra, que se pesan, se saca un promedio, y aquí en esta planilla se anota el promedio de 4 piezas que son pesadas. Aquí hay 4, y 4 por 10 son 40, que son las 40 piezas que se sacan durante un proceso. Ese proceso lo fuimos desglosando para ir estableciendo en qué minuto íbamos a extraer, que es lo que se conoce como plan de muestreo. Nosotros teníamos una población de 16.000 unidades, fuimos a la tabla, sacamos una letra de código que fue la letra M, fuimos a la tabla 2A y nos dijo que eran 315 unidades, y las 315 unidades era del universo completo, y si nosotros dividimos esas 16.000 unidades por hora, nos daban 1.600, y si dividimos las 1.600 por 4 cuartos, y así fuimos elaborando los conceptos hasta llegar a lo que en la práctica uno hace. Uno extrae una cantidad de acuerdo al tiempo y de acuerdo a alguna metodología diseñada, alguna metodología que alguien tomó la decisión de que fuera de esa forma. Llegué a demostrar hasta el día de ayer que en el primer cuarto de hora daba lugar a un ciclo de trabajo, a un proceso de producción, con el concepto de 2 minutos de carga, 8 minutos de producción y 5 minutos entre la descarga de la máquina y el proceso de limpieza. Si uno suma esos minutos, da 15 minutos, o sea, un cuarto de hora. Obviamente, si uno sigue el proceso, el segundo cuarto de hora va a tener 2 minutos de carga, 8 minutos de proceso, 5 minutos de descarga, va a tener un segundo ciclo. Y yo la primera muestra la puedo sacar, si quiero, durante el proceso, si esto fuese un reloj, si esto fuese un cuarto de hora de reloj. Yo puedo sacar la primera muestra al minuto 5, al minuto 6, al minuto 7, al minuto 8. Yo tengo identificada esa producción de un cuarto de hora, yo puedo sacarla 5 minutos después de haber terminado, de haber limpiado, y aquí a los 20 minutos puedo sacar la primera extracción de 40 unidades. O sea, yo puedo tomar la muestra cuando yo quiera. Lo importante es saber o identificar que la muestra que estoy tomando obedece a un lote poblacional. El universo es el todo, la población es la fracción de tiempo que yo quiero controlar. Y dentro de esa fracción de tiempo estoy sacando una muestra que es representativa de esa población. Es decir, si yo saco 40 unidades a los 20 minutos, estoy sacando una muestra que es representativa de la población del primer ciclo. No se olviden ustedes que el universo es el macro,
luego viene la población, luego viene la muestra. ¿Ya? Ahora, ¿puede uno establecer que la población sea igual al universo? Sí. La población de 16.000 unidades, que es el total, puede ser el universo si se van a sacar las 315 unidades al final del proceso de las 10 horas de trabajo. Yo voy a sacar 315 unidades totales al azar de diferentes partes del lote de producción. Ahí estoy tomando el universo 16.000 equivalente a la población 16.000 y equivalente las 315 a la muestra de esa población de 16.000 o de ese universo 16.000. Si tengo entendido que el universo son 16.000, pero yo voy a muestrear por hora, o voy a muestrear por cuartos de hora, estoy muestreando ciclos. Y el ciclo es una población. El ciclo son 400 tapitas, 400. 400 tapitas, de las 400 tapitas yo voy a sacar 40. Ese es el método que está usando esta empresa, 40 tapitas. Y las subdivide en lotecitos de 4. Tomó 40 tapitas, las va a controlar todas, pero las subdivide en lotecitos de 4 y pesa 4 tapitas, y a las 4 tapitas le saca un. Entonces la muestra es de 40. La muestra es de 40. Ahora, cada muestra se divide en una submuestra de 4 individuos en la muestra y se saca un promedio. ¿Ya? Eso es absolutamente estadístico y eso es absolutamente representativo. Bueno, señalamos nosotros como parámetro estándar una variable que yo entregué en el problema como un dato. Le dije, lo que se espera que se cumpla es 500 gramos más menos 2 gramos. Esa es una especificación técnica, ¿ya? Que puede estar dada por el cliente, puede estar dada por el fabricante. O sea, alguien fijó este estándar. Este estándar, por lo tanto, va a tener un máximo de 502 y un mínimo de 498. Es decir, el límite inferior de la especificación es 498. El límite superior de la especificación es 502 y el límite central es 500. Pero entiendan, eso es algo, es una especificación técnica, es un estándar, es un patrón. Alguien lo fijó. Insisto, puede haberlo fijado el cliente, puede haberlo fijado el fabricante. Y eso es lo que está aquí graficado. Está graficado el 500, el 502 y el 498 en ese triangulito azul, que está indicando, ese es el área, ese es el triángulo de la especificación técnica. Sin embargo, nosotros miramos la distribución de la muestra, de la primera muestra, donde hay 40 tapitas, subdivididas en lotecitos de 4, por eso queda 10 lotecitos, ¿ya? Que el menor es 496 y el mayor es 515. Si yo me voy a mi gráfica y digo, el valor máximo es 515, el valor mínimo es 496, son datos reales, son datos que me entrega el control de calidad cuando toma 4 tapitas, las pone en la balanza, saca un total y lo divide por 4 y lo anota en la planilla. Ese es un dato real. Entonces, el 496 es un dato real y el 515 es un dato real. Se obtiene del proceso de muestreo, de la aplicación real. Por lo tanto, eso es lo que me va a dar a mí la capacidad del proceso real. Entonces, entre menos 3 sigma y más 3 sigma debiese estar la capacidad del proceso. Por tanto, ahí hay 6 intervalos. 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Si yo tomo esas variables, digo, entre el 515 y el 496 hay un rango de 19. Si yo tomo ese 19 y lo divido por 6, los 6 intervalos, me queda una marca de clase de 3,2. Yo lo aproximamos a 3 para no trabajar con decimales. Si hacemos eso, ¿ya? Aquí copié la tabla de nuevo y hice un análisis estadístico. Dije, entre 496 y 499. ¿Por qué no pongo mayor que 499 como
técnicamente uno en estadística lo hace cuando hace estas tablas, por algo muy simple. Si yo pongo mayor que 4,99 y no estoy trabajando con decimales, ¿cuál es el valor que viene después del 4,99 sin decimales y que es mayor que 4,99? 500. Y si a 500 le sumo 3, 503. Podría haber puesto en el otro lado mayor que 503. Fija. Pero ¿cuál es el número, cuál es la variable discreta? Discreta, o sea, un número entero, que es mayor que 503 sin decimales, el 504. Por eso que parto en el 504, porque a lo mejor alguien ayer vio lo que yo hice y no entendió lo que hice. Estoy explicando, quizás ayer lo dije porque se me olvidó, o lo consideré que era algo que se tendría que haber sabido. Si al 504 le sumo 3, me da 507. Lo mismo hice para el 508, más 3, 511, 512, 515, bueno, puedo seguir. Pero se me agrupan entre el 496 y el 515. Que aquí no sé, el 496 está tomado como la marca valor mínimo y el 515 está tomado como la marca mayor máximo y se dio. Sacamos la frecuencia, es decir, el número de veces que entre el 1 y el 10, ¿dónde se encuentra la variable medida? 500, 500, dijimos aquí hay 1, aquí, y así, bueno, llegamos a 2, 4, 2, 1 y 1, total 10. Acumulamos, hicimos el porcentual, sacamos un porcentual, lo acumulamos y dijimos, aquí hay el 60% de los datos, o sea, está más de la mitad. Eso significa eso, ahí está más de la mitad de los datos. Entre 496 y 503 está el 60% de los datos, lo que significa que sobre 503 está el 40% de los datos. O sea, sin ser una distribución normal, equipolar, es decir, la misma cantidad a la derecha, la misma cantidad a la izquierda, uno puede establecer que hay una sincronía de datos. O sea, la densidad de datos, la densidad de los datos a la izquierda del promedio son 6. La densidad de los datos, o sea, es 4. Ahora, ¿podrá haber alguno que sea idéntico al promedio? Veamos. El promedio, que fue la suma de los valores, la suma de los valores dividido por 10, dio 502,7. Como no estoy trabajando con decimales, son variables discretas, aproximamos a 503. El sigma para este dato, para este promedio y para esta población de datos, es 5. Por tanto, si tengo el promedio, si a ese promedio le resto 3 veces sigma, para sacar el menos 3 sigma, me va a quedar 4,88. Y si a ese promedio le sumo 3 veces sigma, me va a quedar 518. Y yo sé que la menor medida real que tengo en la muestra es 496. Y la mayor medida en la muestra es 515. Y entre menos 3 sigma y más 3 sigma, o sea, entre 488 y 518, que son los extremos de la capacidad del proceso, son los límites superiores y el límite inferior, no de la especificación, son los límites superiores del proceso y es el límite inferior del proceso. Estos son datos reales. El 488 y el 518 son los datos que se obtienen utilizando el sigma de la muestra. El sigma, este sigma, 5, es un dato real. Ahora, es cierto que yo tomé solamente la primera muestra, estoy trabajando con la primera muestra. Si yo tomo la segunda muestra y la capacidad del proceso es distinta, supongamos, es peor que esto, en vez de 488, no sé, pues nos da 480 y en vez de 518 nos da 520, eso significa que esta campana parece un plato, ¿cierto? Se iría alargando, porque el proceso puede ser peor. En vez de ser así, esto podría ser así.
Podría ser de esa forma, o sea, con una forma de plato. Ahora, ¿qué significa eso? Que no es malo. Lo único que está significando es que, tal como lo definimos nosotros en algún minuto, si usted tiene que está sacando el AQL, la definición de AQL es el peor promedio. Peor promedio. El peor promedio que usted encuentre. El peor promedio que yo puedo encontrar en la primera muestra, el peor promedio que yo puedo encontrar en la segunda muestra, o el peor promedio que yo puedo encontrar en la tercera muestra, de las 3 muestras, el AQL va a ser el peor promedio encontrado. De los 3, el peor. Ese es el AQL, porque me está dando el AQL del proceso. Ahora, yo estoy trabajando con una sola variable, con el 1M. Estoy trabajando solamente con eso. Estoy trabajando con el primer ciclo. Puedo trabajar con el segundo ciclo, con el tercero, con el cuarto. O sea, mientras más ciclos tenga, mientras más datos pueda reunir, mayor confianza estadística me da el proceso. Mayor confianza estadística. Y si voy a tomar un día de producción, un segundo día, un tercer día, y voy a hablar de días, voy a sacar una AQL donde los conceptos van a ser respecto de universos diarios y no de poblaciones de cuartos de hora, o de poblaciones de hora, o de poblaciones de turno. Eso es algo que usted tiene que aprender y discriminar cómo lo quiere hacer. Mientras más amplía usted el escenario de control, va a tener mayor cantidad de unidades, pero también va a tener criterios de aceptación o rechazo que van a estar de acuerdo con el peor promedio que usted escoja. A mayor cantidad de unidades a muestrear o para confianza estadística, usted lo que está bajando es reducir el error, reducir el riesgo de rechazo. Pero eso no significa que la AQL sea mejor. Lo que está usted estableciendo es que el peor AQL, que puede ser muy alto, es el que usted va a discriminar. Pero tener un AQL muy alto significa que usted tiene un proceso muy amplio, una campana de Gauss que no es una flauta. La mejor campana de Gauss, se la voy a graficar aquí, sería esa, una flautita y en torno al promedio. Esa sería la mejor campana de Gauss. ¿Ya? O sea, dentro de las especificaciones y en torno a la especificación técnica. Esa capacidad de proceso es ideal, pero esa capacidad de proceso es cara. Esta capacidad de proceso es real, pero esta capacidad de proceso es barata. Mientras más se abra la curva, mayor aceptación de rechazos, mayor aceptación de defectuosos. Mientras yo achico la campana, menor aceptación de rechazos, menor aceptación de defectos o de defectuosos. Pero al tener una menor aceptación de defectuosos significa que el proceso prácticamente está generando defecto cero. Y para hablar de defecto cero, mi experiencia es que hay que meterle trabajo. En realidad son procesos que son caros. ¿Ya? Si medimos esto en plata, mientras más controlo, mientras más variables le meto de decisión para controlar, más caro se encarece el proceso de control. Eso es verdad, se encarece el proceso de control. Ahora, cuando ya se tiene el sistema en régimen y se tiene controlado y las variables se tienen absolutamente controladas, obviamente vamos a tener 5, 6, 7, 10, 50, 60 corridas de producción sin defectuosos, o con muy bajos defectos, o con un AQL muy bajo y cumpliéndose. Yo puedo ir distanciando las muestras, porque puedo ir de un concepto normal a un concepto reducido. Es decir, en vez de sacar 40 tapitas, voy a sacar 8 tapitas. Y esas 8 tapitas las voy a sacar en una hora. No voy a sacar 40 tapitas por un cuarto de hora. No voy a sacar gran cantidad de muestras. Voy a sacar una pequeña fracción de muestra, porque esa pequeña fracción de muestra va a ser representativa del total.
Eso es cuando uno ya tiene, tiene el proceso conocido y tiene la capacidad de proceso determinado. Bueno, en esta clase de hoy, la gráfica de control, en el uso de la NCH42, vamos a usar la NCH42 ahora. Pero antes de llegar a eso, vamos a establecer algo que ayer lo planteamos, lo dijimos, pero no lo hicimos. Estábamos en los últimos minutos de la clase de hoy. ¿Ya? Si yo establezco lo siguiente, fíjese usted lo que voy a hacer. Nosotros ya sabemos que este 496, ¿ya? Ese 496 es el valor mínimo de la muestra y este 515 es el valor máximo de la muestra. Y si establezco aquí, se fija, entre el 503 y el 496, ¿ya? Si yo digo, aquí estaba sumando de a 3, o sea, aquí en este ámbito está el 500, aquí, porque 503, un sigma vale 5. Un sigma vale 5, acuérdese. Un sigma vale 5, el que está acá. ¿Ya? Es. Un sigma vale 5. Ese. Un sigma vale 5. Por tanto, si aquí yo tengo el promedio, y este va a ser el intervalo de menos un sigma, ¿ya? Aquí tendría que tener 503 menos 5. Y 503 menos 5, ¿cuánto es? 498. 498, ¿cierto? O sea, aquí está, voy a colocarlo ahí, 498, lo voy a achicar un poquito para que no se confunda con los otros. Y si al 498 le descuento 3, 5, perdón, ¿cuánto me queda? 493. 493. Y si al 493 le resto 5, 488. y ahí está el 488. ¿Se fija? O sea, este sería el 488, ¿sí? Que está como límite. ¿Sí? Como límite. Y si luego hacia arriba lo mismo, pues, si al 503 le sumo 5, me queda 508. Si al 508 le sumo 5, me quedan 513. Van a entender inmediatamente qué es lo que estoy haciendo, en cuanto deje de establecer. Y si al 513 le sumo 5, me queda el 518, que es el que está ahí como límite superior. 513. Ahora voy a graficar. Lo que quiero es saber cuál es el comportamiento de la variable si esto fuese una gráfica de barra. El 500 es un valor que va a estar en este intervalo. ¿Se fija? En este intervalo. Porque este es 503. El 500 va a estar aquí. Aquí yo voy a tener un individuo. Aquí va a haber un individuo. Ahí va a haber un individuo. ¿Y cuántos individuos hay aquí? ¿Cuántas veces? Fíjese, 500 estaría aquí. 515 estaría acá. 505 estaría aquí. 500 volveríamos acá. Entonces, ayer se acuerda que dijimos había una cantidad de valores a un lado y al otro lado del promedio, porque este promedio 503, este promedio 503 es el valor promedio de estas muestras. Ese 503 es el promedio de las muestras. 500, el valor 500, ¿ya? Si yo tomara esto y le dijera,
¿Qué significación tiene el valor 500? Lo voy a colocar aquí, sobre esta línea, y lo voy a marcar ahora con un contorno un poco más grueso y con un color distinto. Si yo marco esa línea que está ahí y le digo, para que usted lo vea, ese 500, lo voy a checar un poquito para que quede arriba, no me interesa que quede arriba, dentro de este cuadro, para que usted lo entienda. Ese 500 que está ahí es la especificación. Esa es la especificación. La especificación técnica. ¿Se acuerda? 500. Más 2, 502. Menos 2, 498. O sea, ese es el rango en el que se mueve la especificación. Ese es el rango en el que se mueve la especificación. 500 más menos 2 dice 498 y 502. Entonces, yo tengo acá un valor que da justo a la especificación. Pero hay uno que se va al extremo, está acá. Entonces, si yo pintara si insertara acá valores, los voy a insertar de esta forma, el 500 está aquí. Aquí tengo un individuo. Ahí tengo un individuo. Ahí hay un individuo. Sí. Ese color puede ser muy feo, ya dejémoslo en ese color. Un individuo. ¿Ya? Aquí tengo un individuo. Lo voy a hacer un copiar para ir pegando. ¿Dónde tengo el siguiente individuo? El 515. ¿Dónde va? ¿Dónde va el 515? A la derecha del promedio. 503. Aquí, ¿verdad? Sí. Ahí tendría el 500. Después viene el 505. ¿Dónde va el 505? ¿Dónde iría el 505? Entre 503 y 508. Estamos tonteando la gráfica. Ahí está. Aquí tengo el 505. Después viene un 500 de nuevo. Aquí, otro de estos. Un segundo individuo. Después viene un 508. Después viene un 500. Después viene un 496. Después viene un 498. Aquí, intermedio, ahí. Después viene un 500. Después viene un 505. Esta es la distribución de los datos. Ese es el promedio, ese que está ahí, se lo voy a remarcar porque a lo mejor no se ve bien. Le voy a dar un grosor un poquito más amplio. Le voy a colocar, ahí está, ese es el promedio 503. Y aquí está mi campana. Bueno, no me quedó muy católica, pero voy a intentar hacerla de nuevo. Voy a intentar hacerla. A veces me quedan bastante más derechitas.
De aquí parte, capacidad de proceso, sube y empieza a bajar. Y muere ahí en esa zona. Ahí está mi campana. Aquí están los 4 individuos a la derecha del promedio y aquí están los 6 individuos a la izquierda del promedio. ¿Puedo decir que esa es una distribución normal? ¿Se distribuye en torno a un promedio? Sí, técnicamente sí. Entonces, si se distribuye en torno a un promedio, puedo usar la 42, puedo usar la 44. Si esto no ocurriese, chiquillos y chiquillas, no podría usar las normas. No sería una distribución normal. Eso es lo primero que ustedes tienen que determinar. Si la distribución de los resultados que ustedes obtuvieron tienen distribución normal. Porque si no tienen distribución normal, bueno, si yo tomara la segunda muestra, perdón que lo mueva, pero si yo tomara la segunda muestra que ni siquiera hemos analizado, que es esa que está ahí, y tomara la tercera muestra, que es esa que está ahí, a lo mejor ustedes se darían cuenta que hay más distribución bajo esta campana, pero está distribuido en torno a 500, en torno a 503. ¿Ya? Pues si usted suma todos estos datos y saca el promedio, a lo mejor el promedio no va a ser 503, a lo mejor el promedio va a ser 501. Porque aquí era 496, pero hay un valor mínimo que es 490. Y hay un valor mínimo que es 493. Entonces, si yo tomo en estas 3 muestras y graficara en torno a 515 y 490, 490 está más acá todavía. 490, aquí. Este es 496. Y este es 490, está acá. 490, va subiendo hacia la derecha, ¿se fija? Claro, está dentro del 488, pero es 490. Entonces, a lo mejor entre 490 y 500 y el máximo, que es 515, el promedio se va a recentrar. No va a ser 503, o va a ser 501, o va a ser 500,7 o 500,5. Va a estar más cerca de la especificación técnica. Entonces, eso cuando hablábamos nosotros, los procesos son dinámicos. Los procesos se mueven en la media, se mueven en la dispersión. Ya la dispersión no va a ser 5, a lo mejor la dispersión va a ser 3, o la dispersión va a ser 4. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que aprender. ¿De dónde saca uno esos análisis? Los saca de la aplicación de las normas. Si uno trabaja con las normas le dan a uno la posibilidad de entender el trabajo, de entender lo que se está haciendo. ¿Ya? Hemos establecido que efectivamente la distribución tiene, insisto, estoy trabajando solamente con los primeros datos de la primera muestra. Podríamos hacerlo con todo, pero en rigor va a ser exactamente algo muy parecido. Si lo entiende con una, lo va a entender con 2, con 3, con 4, con 40, con 400, con 4000. ¿Ya? Bueno. Si yo tomara esto y dijera, si estoy tomando los límites, el límite superior de control, no el límite de la especificación técnica, el límite superior de control, 518, y el límite inferior de control, 488. Si todos estos datos están dentro de la capacidad del proceso, todos estos datos están buenos. No cumplen con la especificación técnica, estoy completamente de acuerdo, pero están buenos porque están dentro de los límites de control. Pero son límites de control en base a la variación, promedio y variación, pero no son límites de control estandarizados, no son límites de control normados. Aquí no estoy aplicando la norma, no estoy aplicando ninguna norma. Aquí simplemente estoy indicando que conozco el promedio y conozco sigma. Conozco promedio y conozco sigma. Y si conozco el promedio y conozco sigma, entonces yo tengo mi capacidad de proceso. Completamente de acuerdo. Pero, ¿cuáles son los límites de control normados para una muestra de 40 individuos subdividido
en muestras de 4 individuos en la submuestra. ¿Cuál es la gráfica de control para una muestra de 40 individuos con 4 individuos en la submuestra? A lo mejor los límites cambian. Y eso es lo que da la 42. La 42 estandariza el concepto de control. Entonces, si usted se acuerda, en una clase había una campana de Gauss que tenía los límites de la especificación técnica, tenía los límites de la capacidad de proceso y tenía unos límites de control. Usted a lo mejor no se recuerda, pero ahora que los vamos a graficar, usted se va a recordar. Puede retomar esos apuntes y ahí va a entender qué significaba cada uno de esos límites de control. Porque, insisto, ¿ya?, en la aplicación estadística, yo la puedo hacer sobre datos que no van a variar, sobre producciones ya realizadas, es decir, un concepto de estático, los productos no van a crecer ni se van a achicar, lo que ocurrió ya ocurrió, o dinámicos, yo estoy controlando en la medida que se va produciendo, en el momento en que se está produciendo. Cuando la variable sale de la máquina, yo la controlo. No la controlo a variable ya determinada, la controlo a variable en proceso, in situ. Es decir, tengo la capacidad y la posibilidad de movilidad, y eso se llama dinámico. Control, capacidad de proceso dinámico, capacidad de proceso estático. Bueno, no le demos más vuelta, ¿ya? Esto que está aquí nos va a dar pie entonces para la aplicación de la 40. Voy a tomar solamente, ¿ya?, este dato que está aquí, lo voy a copiar porque lo necesito, ¿ya?, porque voy a abrir otro archivo para trabajar con la 42. ¿Ya? Entonces por un minuto, voy a dejar de compartir, ¿ya?, para abrir el otro archivo. Creí que lo tenía abierto, pero no lo tenía abierto. Ahora sí. Bien. Vamos a trabajar entonces sobre la norma chilena 42, control estadístico de calidad, y para irlos introduciendo, ¿ya?, esto también va a quedar como un apunte para usted. Esta norma establece las fórmulas y diagramas que deben usarse para controlar estadísticamente la calidad de la producción industrial. O sea, ese es el propósito de esta norma. Usted podrá estar de acuerdo con los parámetros o podrá estar en desacuerdo. Yo no soy ni partidario ni no partidario de que usted esté o no de acuerdo, ¿ya? Yo no discuto con la norma. La norma tiene establecido parámetros, tiene establecido criterios, y yo no discuto con esos parámetros ni con esos criterios, simplemente los aplico. Trato de encuadrarme dentro de esos criterios, porque entiendo que esos criterios están definidos y definen la realidad del proceso productivo, porque eso es lo que está indicando aquí. Controla estadísticamente la calidad de la producción industrial. Voy a ser bien enfático en lo siguiente. Usted y yo, como controladores de calidad, no hacemos la calidad. Nosotros no somos responsables por la calidad del producto, eso hay que entenderlo. Quien es responsable por la calidad del producto es producción. Producción está produciendo la calidad. Yo lo único que estoy haciendo con la aplicación de esta norma es controlar estadísticamente la calidad de la producción. O sea, yo cuando le digo a producción que la calidad de lo que están fabricando es malo, no es porque a mí se me dé la gana de decirle que está malo, por ser pesado, por ser antipático, no, es porque mi control estadístico indica que los parámetros que producción genera no son los parámetros que tienen que estar o que están indicados en la especificación. Así de simple.
Yo no hago la calidad, yo simplemente la controlo. O como lo digo de una manera más simple o más aplicada, yo como control de calidad no hago la calidad, yo simplemente la mido. Y cuando la mido, le digo a quien la realiza, a quien la ejecuta, a quien la produce, producción, le digo, señores, hay una desviación entre lo que ustedes logran y lo que el cliente necesita o lo que el cliente requiere. Y esa desviación significa que el producto que está saliendo es defectuoso. Ahora, la gracia está en que el producto que está saliendo, el cliente va a tener una alegría porque le estamos regalando más de lo que él está comprando o más de lo que él está pagando. Le estoy regalando más chocolate, más azúcar, más aceite, más vino. Le estoy regalando más porque las botellas van más llenas. Por tanto, reduzcamos un poco el llenado para no seguir regalando, porque si en una botella estoy regalando 5 ml, en 10 botellas voy a regalar 50. Y en 100 botellas voy a regalar 500. Y en 1.000.000 de botellas, bueno, cuando yo haga el inventario del vino que me falta, es porque todos los vinos que me faltan se fueron en las botellas que yo regalé. Ahora, si le descuento todos los vinos que se cayeron a piso, bueno, regale menos, porque puede que haya pérdida por otra razón. Si estoy envasando con menos gramos, los clientes puede que no se den ni cuenta de que yo a los chocolates le estoy colocando 1 gramo menos, 5 gramos menos, porque no se notan, 5 gramos no son perceptibles al ser humano. Por tanto, en 1.000.000 de chocolates estoy ahorrándome 5 toneladas de chocolate. Entonces, vendí 5 toneladas que nunca entregué, por tanto tengo 5 toneladas en la bodega, a las cuales las voy a poder transformar en producto y lo voy a poder vender, por tanto voy a tener una utilidad fantástica, porque estoy cobrando por cosas que no estoy vendiendo. Estoy cobrando un gramaje, 100, y estoy entregando 99. En 1.000.000, ese gramo que no entregué es 1.000.000 de gramos. Entonces, y lo cobré. Si yo gané una plata por haber vendido 1.000.000 de gramos sin haberlos entregado. ¿Y ese 1.000.000 de gramos dónde está? En la bodega. Lo voy a poder vender, claro, está físicamente en la bodega. Por tanto, voy a aumentar mis ganancias. Entonces, lo que yo hago como control de calidad es simplemente controlar de manera estadística la calidad de la producción industrial. Eso es lo que yo hago. Para eso sirve esta norma. ¿Eso qué significa? Significa, por eso que bueno, con la paciencia de ustedes, me tomé el trabajo de mostrar de alguna forma si la distribución que estábamos haciendo era normal o no, porque si no tiene comportamiento normal, tal como lo dice acá el artículo 9 de la norma 42, la distribución tiene que ser normal o gaussiana. Ahora, puede que no nos interese mucho que esa es la fórmula, y igual 1 partido por sigma por raíz de 2pi, multiplicado todo eso por e, elevado a menos x al cuadrado dividido por 2 veces sigma al cuadrado. Puede que no nos interese que la fórmula nos dé lo mismo. Nunca en la vida la vamos a ocupar. La ocuparíamos si hiciéramos la distribución de la campana, y cómo nos queda la campana real, con datos reales, habría que usar esa fórmula. Y se da la campana con esa fórmula, en donde el promedio, el x va a estar en relación con la diferencia entre x menos x promedio, sigma va a ser la desviación típica de la característica x, y es la frecuencia relativa de un valor de x. Eso es lo que indica la norma para los datos que están arriba. ¿Y qué es lo que vamos a intentar como nivel de control? Yo les dije, esta norma va a generar niveles de control, límites de control. Bueno, el nivel de control especifica cuantitativamente, un número, la naturaleza de la variación estadística a que se encuentra sujeta la calidad de un material o de un artículo manufacturado. Es decir, esos datos reales, ese promedio y ese sigma, que son datos reales, de la naturaleza de la variación estadística en que se encuentra una población de datos, o una muestra de datos, o un universo de datos, según, insisto,
usted lo quiere hacer en pequeño, en mediano o en grande, ¿ya? Que son las características de la operación o las características operacionales, ¿ya? Yo las voy a poder establecer ahora normadamente. Eso se habla de nivel de control. Cuando yo aplico la norma, puedo decir que estoy aplicando control de calidad normativo. Cuando yo no aplico la norma y establezco parámetros de calidad en función de mi experiencia, en función de lo que a mí me tinca, o en función de lo que yo creo, o aplicando la regla del 10%, o sea, está el total de producción, saca el 10%, eso es un formato, yo no estoy en contra de ello, lo pueden hacer las veces que quieran, pero no está normal. Yo lo único que digo, el control que ustedes tienen es bueno, es regular, es malo, pero no está normado. Es bueno, pero no está normado. Es regular, pero no está normado. Es malo, pero no está normado. Independiente de si es bueno, regular o malo. Bueno, se especifica en términos mensurables, tales como el promedio, algo que ya vimos desde la clase pasada, la desviación típica, el sigma, y la fracción defectuosa, que es lo que nos interesa establecer. ¿Cuál es la fracción defectuosa? Número de unidades defectuosas dividido por el total de los individuos muestreados. O sea, individuos que no cumplen y que están en la muestra. Individuos que no cumplen y que están en la muestra. ¿Qué es lo que no cumplen? La especificación técnica. ¿Qué es lo que no cumplen? La especificación de los límites de control. ¿Qué es lo que no cumplen? La capacidad del proceso. Porque si aparece un individuo que la masa sea 516, 517, ni siquiera cumple con la capacidad de proceso, que es 515. Si aparecen 495, 490, no cumplen con el 498, son inferiores a 498, no cumplen con la capacidad de proceso. Ahí ya tienes tres conceptos: límites de la capacidad de proceso, límites de control y límites de la especificación técnica o estándar dada por el cliente o por el fabricante. Bueno, conceptos de muestra, muestra al azar, población, lote o partida, subgrupo, ¿te fijas? Uno de los subgrupos en que se subdivide la población con fines de muestreo, ¿te fijas? O sea, cuando yo hablo de subgrupo o de submuestras, digo, bueno, si tengo una muestra de 40 y la subdivido en lotecitos de 4, oye, vienen de la de 40, viejo. O sea, puedo tomar los 40 juntos, puedo tomarlos separaditos. Son la muestra de un proceso poblacional. Cuando hablo de causa asignable, una causa asignable puede ser, no sé, la temperatura, puede ser, en el caso de ustedes, en la rotura de envases, puede ser la fragilidad o la resistencia a la pared de la botella. Entonces, bueno, esas son las causas asignadas. O la presión que se ejerce sobre la botella, o la velocidad de entrada a la ruleta y la válvula de entrada golpea el borde de la botella y la revienta, lo que sea. La frecuencia de una magnitud y las frecuencias relativas son lo que usamos ayer. FI minúscula, FI mayúscula, HI minúscula, HI minúscula. O sea, variables discretas, variables por ciento. Las distribuciones de una frecuencia, bueno, desde el valor mínimo al valor máximo, dice relación entre la frecuencia y el orden de magnitud, es decir, en el fondo eso es el formato que tiene la curva. Nuevamente aquí toma la distribución normal, la explica. Esta es la norma, esta es la norma. La norma indica también cómo se establece el promedio. Es de perogrullo, usted ya lo sabe, yo no voy a perder tiempo explicándole esto, pero en la sumatoria de los xi, desde i igual 1 hasta n, dividido por e. La sumatoria de los xi, desde i igual 1 hasta n, dividido por e. ¿Ya? Concepto que uno puede establecer, este es un lenguaje semántico, un lenguaje que utilizan los estadísticos, la gente que está ligada a este mundo, que son promedio de característica, promedio de desviación típica, promedio de intervalos. Ayer ya trabajamos con un intervalo. Hay promedio de fracciones defectuosas y promedio de promedio. Promedio significa que si cada muestra yo saco un promedio, y después voy a trabajar con los promedios de cada muestra, hago un promedio de los promedios. Eso también es factible y también se puede hacer. El intervalo, ayer lo utilizamos,
que es el valor máximo menos el valor mínimo, o el valor distribuido del 1 al 100, de menor a mayor, o sea, ordenados en decreciente o en creciente, me va a dar que el primer valor es el más alto o el más bajo, generalmente va de menor a mayor, el 1 va a ser el más bajo y el último va a ser el más alto. Entonces estoy restando el más alto menos el primero, que es el más bajo. Eso es lo que significa xn menos x. ¿Cómo se determina el sigma? Aquí está la fórmula. Dice que el primer valor menos el promedio al cuadrado, más el segundo valor menos el promedio al cuadrado. O sea, vamos a tantos valores como hay en la distribución y divididos por n. Y ahí está. 1 partido por n, sumatoria de los xi menos x barra al cuadrado. Y aquí reorganizan la fórmula, donde me va a quedar, este es exactamente lo mismo, 1 partido por n, sumatoria de igual 1 hasta n de los x y al cuadrado, o sea, todos los valores al cuadrado, la suma, menos el promedio al cuadrado. El concepto de fracción defectuosa, que lo vamos a ver ahora. La fracción defectuosa es la razón entre el número de unidades que no cumplen con la especificación requerida y el total de unidades inspeccionadas. ¿Se fija? Ahí está el concepto de fracción defectuosa. Ahora, usted puede, si usted está tomando el lote de 16.000 con las 315, de las 315 que usted tomó, el número de unidades defectuosas es en función de las 315, no de las 16.000. Porque las unidades inspeccionadas fueron 315. ¿Ya? Si usted va a sacar de un lote, del primer ciclo, de 400 unidades, es como el universo, usted va a sacar de las 400 unidades 40 unidades, de esas 40 unidades van a salir defectuosas. Entonces el número de defectuosos dividido por 40. Si usted toma, la subdivide en subgrupitos de 4 cada una y hace el promedio del peso de las 4, usted no puede decir una de esas que salga defectuosa, no, porque no está analizando una unidad, está analizando un promedio, entonces no es válido, ¿se fija? ¿Bien? El diagrama de control, que es lo que vamos a ir, aquí está la definición, es un gráfico construido conforme a los preceptos dados en las especificaciones, que sirve para visualizar claramente el comportamiento de la característica observada en las muestras de un lote o de una producción. Lo que hemos estado trabajando nosotros, o sea, el ejercicio que hicimos ayer fue sobre un ciclo. ¿Ya? Aquí habla de un lote, muestras de un lote o de una producción. Las muestras del lote pueden ser las 315 de las 16.000, pero de una producción puede ser el primer ciclo, que eran 400, yo estoy sacando 40, eso es un concepto de una producción, estoy controlando la producción. Y mi diagrama de control está sobre la producción, no está sobre el lote. A pesar de que si yo sumo durante 10 horas, 4 controles por hora, en 10 horas son 40 controles, voy a tener una gráfica de 40 puntos, de 40 controles. Esa gráfica de 40 controles va a equivaler a haber sacado las 315 y haberlas controlado de uno. Existe la línea central, existe el límite superior y existe el límite inferior. La norma establece la nomenclatura LC para límite central, LS para límite superior y LI para límite inferior. Y aquí es como la norma dice, en el eje Y, en el eje Y va a ir el valor del parámetro que quiero medir, y en el eje X va a ir el número de la muestra. Aquí vamos a colocar nosotros N1, N2, N3, N4, N10. Número de la muestra. 10 muestras, 10 subgrupitos representan la primera muestra de 40 unidades. Bueno, una serie de elementos para leer los parámetros. Yo voy a leer solamente el parámetro A de la tabla. Usted puede leer el C2, el D2, depende mucho del gráfico que usted quiera hacer. Si entiende, haciendo el primer gráfico con el que vamos a trabajar nosotros hoy día, los demás van a ser pan comido para usted, pan comido.
Tabla 1. Tabla 1. La tabla 1 de la NSH 42 dice elementos principales de un diagrama de control dados promedio y sigma. Dados el promedio, X', coma, sigma prima. Estos son los que tenemos nosotros. El P' es la fracción defectuosa. Yo no voy a trabajar con fracción defectuosa hoy día. Pero sí conozco el promedio y sí conozco sigma. Entonces, mis elementos de control, yo les tengo ya la tabla distribuida aquí, fíjese. Elementos del diagrama. El límite central va a ser equivalente al promedio. Ya conocemos el promedio, 503. Lo tenemos. 503, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Y el límite superior va a ser el promedio, 503 más A. Mire, A. Está en un dibujito un poco más grande más abajo, pero aquí, para que lo vea, así está en la tabla de la norma, dice A, un valor A mayúscula, multiplicado por sigma prima. Y ya conocemos sigma prima, pues sigma prima 5. ¿A dónde sacó sigma prima, profe, 5? No sé, ayer lo calculamos, nos dio 5. Sigma igual 5. Lo usamos ayer. Tengo el promedio, 503, y tengo sigma igual a 5. Pero no tengo A, pues. No conozco A. ¿Cuánto vale A? No lo conozco. Bueno, lo vamos a calcular. Lo vamos a calcular. Ahora lo vamos a calcular. Ahora mismo lo vamos a calcular. Siendo LC límite central, LS límite superior y LI límite inferior. Y ahí está la fórmula. El promedio más A veces sigma prima da el límite superior. El promedio menos A veces sigma prima da el límite inferior. ¿Ya? Y aquí viene la. Aquí viene la. ¿Ya? En la tabla 2, en la norma, esta es una foto de la norma. Si yo me sitúo acá encima, se da cuenta usted que esta es una foto de la norma. ¿Se fija? Ahí está, mira, es una foto. O sea, yo no he intervenido en la norma. Esta no es una tabla hecha a la pinta del profe, no la inventó el profe, no la creó el profe para interpretarla como al profe se le da la gana. Esta es una foto de la norma. Y la norma dice que cuando el número de individuos en la muestra es 2, A mayúscula, que es el factor para el límite de control, vale 2,121. Si el número de individuos en la muestra fuera 10, el valor es 0,949. Esos valores están dados por la norma. ¿Ya? Existe una fórmula para calcularlo. Pero bueno, este no es un curso para la determinación del factor del límite de control. ¿Ya? Pero existe una fórmula para calcularlo. ¿Ya? Siendo A una constante para determinación del límite, mira, me di cuenta que ahí se me quedó pegado la de ahí, de control por promedio. ¿Ya? Por lo tanto, SN, aquí es una ampliación del número de individuos en la muestra, donde dice N, y aquí está A, para indicarle que ese A está como factor del límite de control en la segunda columna, está ahí. Esto está súper didáctico, por si usted el día de mañana quiere hacer un gráfico de control, se pueda guiar por esto. ¿Ya? Y A, que está en rojo aquí en grande, se determina por N igual al número de individuos en la muestra. Número de individuos en la muestra. Nosotros en un ciclo sacamos 40 individuos. La muestra es de 40 individuos. ¿Ya? La muestra es de 40 individuos. Entonces, sigamos. Bueno, aquí hay un ejemplo para n igual 8, 1061. 1060. ¿Ya? Y los límites, ¿cómo quedan establecidos? Y aquí está el mismo anterior, pero lo estoy explicando aquí con más detalle. El límite superior, el S, que está en verdecito, es igual al promedio más A en rojo, mayúscula, por sigma. El límite central, en rojo, y el límite inferior, el promedio menos A, y aquí
las muestras y acá la variable. ¿Ya? Donde X es el promedio. Se me coló ese cero. Es una especificación técnica dada por el cliente por fabricación, desviación estándar o típica, y A, valor para límites de control. ¿Y cómo se determina A para muestras mayores de 25 unidades? Que es nuestro caso. Tenemos N igual 40. N igual 40. Entonces dice, para más de 25, 3 dividido por raíz de N. Si yo quisiera graficar el total de las 10 horas, el N que me dio la tabla es 315. ¿Se acuerda, verdad? Aquí se lo estoy utilizando para que usted se dé cuenta. El N que me dio la tabla para la letra M, para la tabla 2A, es 315. Si yo quisiera saber el A para el 315, el A vale 0,1690, según calculador. ¿No está aquí? No está acá. Porque acá en la tabla llega hasta 25. Yo voy a hacer 1,40. Y aquí lo digo. Si era 315, y 315 saco 32, y de 32 saco 8. 315, si usted hizo la trazabilidad de la muestra para 8 horas, en este caso es para 10 horas, perdón. Entonces, 315 dividido por 10, 31,2, igual 32. Y usted lo divide en 4 cuartos de hora, entonces tiene 32 dividido por 4, 8 unidades en la muestra para ese ciclo. O sea, ahí usted tiene el concepto. Ahora, si tengo 8 unidades en la muestra, 8 unidades en la muestra, para 8 unidades en la muestra, 8 unidades en la muestra, 1,061. Perdón. 1,061. ¿Por qué le hago ver esto? Porque si yo tengo 8 individuos y me di 8 individuos, y le tomé el gramaje a 8 individuos, no un promedio, yo tengo 8 individuos en la muestra. No tengo promedio, tengo 8 individuos en la muestra. Lo que yo tengo es subgrupos de 4 al cual le saqué un promedio. No tengo 4 individuos dándome un gramaje. Tomé los 4, los puse en la balanza, anoté el total de los 4, lo dividí por 4 y saqué un promedio matemático. O sea, tengo un valor real promedio. Un valor real, pero promedio. Pero no equivale a un individuo, equivale a 4 individuos. Donde 4 individuos en promedio masan lo que se indicó ahí. Es decir, es distinta la vaina, ¿ya? El concepto es distinto. Bueno, vamos a hacer una aplicación, pero no voy a usar esta aplicación que tengo acá porque la aplicación que voy a utilizar es la que nosotros ya utilizamos, ¿ya? Así que vamos a ir trabajando en función de lo que conocemos. Esa es la que tenemos. A esta le conocemos el promedio. ¿Se recuerda cuál era el promedio? ¿Se recuerda o no? 503. 503. Agrandémoslo. ¿Ya? Voy a usar el mismo que usa la máquina. ¿Ya? 503. 3. ¿Y sigma? 5. Vamos a ver el sigma. Aquí tengo el sigma. No, no me lo cambies.
Después le pongo el techito ahí que le voy a llamar el techito. Límite central, 503. Límite superior es igual al promedio, a esto, el promedio, 503. más, a veces, a, Por sigma al cuadrado. Por sigma exactamente, primo. a, Por ¿cierto? Lo voy a poner en rojito para que después cuando ustedes lo estudien, se guíen por él, por sigma primo. por ese sí. Copiar, lo voy a pegar ahí y le voy a hacer exactamente lo que usted dice. Le voy a poner el... Me falta A, pues. ¿Cuánto vale A? De los 10, hay que verlo en la tabla. Entonces, de los 10. De las 10 muestras. ¿Cuánto vale A? Tendríamos que buscarlo en la tabla. Entonces voy a colocar acá, antes de colocar voy a colocar un paréntesis, punto n igual 10. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lotecitos. 10 lotecitos. Para 10. 0949. Ese, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? 0949. ¿Están de acuerdo con? ¿Todos están de acuerdo? Correcto. 0949. Que no se me olvide, que a mí las cosas se me olvidan de repente. ¿Ya? 0,949. Ya, pues, ¿cuánto vale el límite superior entonces? Límite superior, igual. Vamos, rapidito. 503 más 0,949 multiplicado por sigma, 5. Por tanto, ¿cuánto es 503 más? ¿Cuánto da el 0,949 por 5? ¿Cuánto les dio? 4.745. Ya. No estamos trabajando con variables con decimales porque son todas discretas. ¿A cuánto aproxima el 4,745? 5. Perfecto. Más 5. Igual 508. Ahí tiene el límite 8. superior. Piense ahora, empieza a pensar. Usted conoce la distribución, la hemos visto. Había uno solo que se arrancaba para la derecha, que era el 515. ¿De acuerdo o no? Sí. Ya. Exacto. Entonces, ya estoy pensando en la fracción defectuosa, ¿te fijáis? La que se hará salir del límite. Ya, vamos al límite inferior ahora. Límite inferior. Límite inferior de control. Son límites inferiores superior de control. Quizás lo debiese colocar aquí para que ustedes después, ¿ya? Claro, porque yo me voy a acordar, pero usted a lo mejor después ¿de dónde sacó el profe ese dato? Porque a veces me pasa que los alumnos me dicen, claro, usted habla, anota y después usted se va, pero nosotros cuando tenemos que estudiar no nos acordamos. Usted da por hecho que nosotros entendemos lo que usted hizo. Menos 4,745. Igual, entonces... Reclamón su alumno, profesora. ¿Ah? No te entendí, Álvaro. Sonaste... Son correcto. reclamones su alumno. Es que yo soy muy fregado. Le digo que son reclamones su alumno. Sí, es que yo soy muy fregado también. Sí. Y perdónenme, de repente doy por sabido muchas cosas. ¿Cuánto es 503 menos 5?
498. Excelente. 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 ¿Se dan cuenta? El 496 queda afuera, pero hay un 498 que queda justo en el límite. Lo, Ya. Tengo el límite superior de control, límite inferior de control. Entonces los voy a copiar, pegar, ya, igual 508, ya, y aquí lo voy a copiar de nuevo, pero le voy a poner acá LI, y ese es 498. Y entonces, grafiquemos. ¿Ya? Grafiquemos. Entonces, vamos a borrar ahí, vamos a borrar acá, todo esto, porque ya lo tenemos. Y ahí para arriba esto, ¿ya? Y aquí vamos a cambiar. ¿Ya? Este va a ser límite superior de control 508. ¿Ya? El límite central era 503. Y el límite inferior es 498. 498. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y vamos a limpiar todo esto. Voy a dejar algunas líneas porque me van a servir. Para no andar buscando líneas. ¿Ya? Vamos a graficar este asunto ahora. ¿Ya? Voy a insertar una, 2, 507, esa es la 508, la X9, sus 9, y acá sus 10. Ya. Si alguien me puede ir indicando, para no estar para arriba y para abajo yo, alguien que se centre en la tabla de los 10 valores, el primer valor, ¿cuánto era? 500. 500. Lo vamos a Sí. colocar aquí. Ahí está el 500. El segundo dato, 515. 515. 15. Afuera. El siguiente dato, vamos a unir ese con ese al 505. tiro, lo vamos a unir ahí al tiro, ya, ahí está unido, ya. 505. Correcto. Ahí, 505, ya. El siguiente, 500. 500. 500, acá abajito, ya. El siguiente, 508. justo en la línea, justo en la línea. Tenía que dar justo en la línea. Mira la línea, acá. Ya, ese está en la línea. Bueno. Espérese, a ver si lo puedo, cómo lo hago para que quede debajo. Ahí, ya. No. No, sí, mire, si el profe es muy pillo, mire. Justo en la línea, ya. Sigamos. 508, 500. 500. El siguiente, 496. 496, que acá abajo. Ahí, abajo. Ya, 496, 498. justo en la línea. Justo en la línea. Ya, 500. 500. Y el último, 505. acá arriba. Copiar. Pegar. Ese. Uno con ese. Gráfica de palitos.
S, los 1 con S. S, los 1 con S. Ajusto en la línea. Palito. Venga para acá. S va con S. Palito. S va con S. S va con S. Palito. S va con S. Palito. Y S va con S. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un óvalo ahí, sin relleno. Le voy a dar un contorno en rojo, le voy a dar un mayor color. Porque ese está afuera, ¿se fija? Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Porque tengo otro acá, está fuera. ¿Cuántos individuos no cumplen? Dos. Dos. Dos individuos no. ¿Ya? Ahora, estos son los límites de control, ¿se fijan? Límites de control. Ahora, nosotros teníamos valores, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el valor mínimo de la capacidad de proceso? 496. ¿Ah? 496. Claro. El valor mínimo era 496. O sea, aquí habría una línea, que no la voy a hacer hoy día, la voy a hacer en la próxima clase. Pero fíjese lo siguiente, yo aquí tengo la tabla que usamos. El 20%. Si nosotros hablamos del 20%, porque 2 de 10 es del 20%, ¿cierto? El 20%. ¿ya? Entonces, si yo estoy hablando del 20%, la tabla, voy a sacar estas líneas de acá, para que no se sequen ustedes, ¿ya? Y voy a utilizar, esa era la muestra, 315, ¿se acuerda? Si yo supongo que el 20%, ¿ya? Si utilizo el concepto acá de decir, si esto es un 1%, si esto es un 1,5%, si esto es un 2,5%, esto es un 10%. Esto es un 10%. Por tanto, esto es un 15%, esto es un 25%, esto es un 40%, esto es un 65% y esto es un 100%. ¿Ya? Esta tabla se puede interpretar de esa forma. Se puede interpretar de otra forma. Se puede interpretar como el máximo permisible por la norma es hasta 10%. O sea, hasta aquí, fija, hasta aquí, hasta aquí, la norma me permite trabajar con concepto porcentaje. Me dice, hasta el 10% esta tabla es viable directamente. Pero usted tiene 20%. 20%. Y si usted tiene 20%, está entre el 15 y el 25. Puede usar 15 o 25. ¿Por qué? Porque no existe el 20%, salvo que usted extrapole o interpole. ¿Ya? Ahora, ¿puede interpolar? Sí. ¿Puede extrapolar? Sí. Lo puede hacer. ¿Ya? Pero yo digo, veamos lo siguiente. Mire lo siguiente. Mire. Usted sacó 40 etapas, ¿cierto? Y la subdividió y dijo 10. Usted tiene 10 datos, graficó 10 promedios. De los 10 promedios, dos promedios
le dieron malos. ¿Cierto? De los 10 promedios que usted graficó, porque tiene 10 datos, pero son promedios. De los 10 datos, 2 promedios le dieron malos. 2 promedios le dieron malos. Por lo tanto, usted está rechazando porque en realidad 2 promedios le dieron malos en función de 8 unidades. ¿Se entiende o no? Los 10 datos que graficamos acá arriba, los 10 datos que graficamos son promedios. Cada uno de estos valores promedios que usted tiene, contienen ¿cuántos datos? ¿Cuántos X hay en un promedio de acá? 4. Usted tomó 4 datos, les hizo el promedio, y el promedio le dio 496 y rechazó ese grupito, rechazó esa submuestra 7. ¿Cuántos individuos habían en esa submuestra? 4. Usted sacó en el X2 un promedio. Ese promedio le dio sobre el límite de control, le dio 515. El promedio le dio 515. ¿Cuántos individuos habían en ese promedio? 4. Usted está rechazando con 4 malos aquí, o sea, un promedio que le dio malo de 4 individuos, un promedio que le dio malo de 4 individuos. ¿Cuántos individuos en total le están diciendo que el universo de 40 es malo? 8. 8. Graficamos promedios, pero cada promedio tiene individuos. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. 4, 8 por los ¿Se dos puntos entiende, que están verdad? fuera. Ya. ¿Por qué? Sí, sí, serían 8. Porque se entiende, ¿verdad? Porque cuando yo diga ahora, cuando yo digo, si yo tengo que en cada promedio hay 4 individuos, si en cada promedio hay 4 individuos, si yo tomo ese concepto y digo, para un porcentaje de 25, lo voy a hacer así, de esa forma, para un porcentaje de 25. Cuando nosotros establecimos los 315 y lo dividimos por 10 horas, dijimos, vamos a sacar 32 unidades por hora. ¿Cierto? Sí, cierto. Cuando yo dije que íbamos a sacar 32 unidades por hora y lo dividimos por cada cuarto de hora, dividimos los 32 por 4, nos quedaron 8. ¿Cierto? Entonces, yo puedo hacer lo que se conoce como trazabilidad de la muestra. Aquí tengo las 315. Si las divido por 10, me queda 32. Si las 32 las divido por 4 cuartos de hora, me quedan 8. Ahí está el 8. ¿Se fija? Si yo tengo 8, estoy sacando 8 unidades. ¿Se fija? 8 unidades. Si yo saco 8 unidades, y en esas 8 unidades, 5 salen malas, yo acepto. Pero si salen 6, yo rechazo. Estoy trabajando ahora con 40 unidades. 40 unidades. Esas 40 unidades son representativas del ciclo. Se subdividieron en 10 datos promedio, pero son 40 unidades. ¿Ya? Pero estoy sacando las 40 unidades equivalentes de qué? Equivalente del total de unidades que representa la muestra del primer ciclo. ¿Y el primer ciclo cuántas unidades tiene? No, esa era la hora. 400. Sí. 400 unidades. ¿Se fija? Entonces, si yo tengo 400 unidades, sin perder en la cabeza el 315, porque si el peor escenario es tener un 20% defectuoso,
aquí estoy usando el 25, un 20% defectuoso, yo debiese aceptar con 21 malas y rechazar con 22 malas. Si yo divido 21 por 4 o 22 por 4, ¿cuánto me queda? 5, ¿verdad? Sí. O sea, si yo tengo 5 promedios malos, debiese aceptar. Y si tengo 6 promedios malos, debiese rechazar. Aquí me está dando unidades. Criterio de aceptación por unidades, no por promedios, por unidades. Bueno, a lo mejor estamos terminando en la clase igual que ayer, con lo mejor de la torta, y a lo mejor no se está entendiendo en su totalidad. Bueno, por suerte nos quedan 2 clases, así que vamos a poder establecer esto. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. ¿Ya? Aquí el AQL es 20, ¿ya? Acepta con 21 y rechaza con 22. Y eso lo vamos a explicar, ¿ya? La próxima clase explicamos esto. ¿Ya? Y esto que está acá se lo voy a borrar porque no tiene, los va a confundir más de lo que los va a ayudar. Suprimir. ¿Ya? Esta es mi típica clase, así que estoy borrando todo lo que no corresponde para que verlo completo en la próxima clase y analizarlo con usted. Borramos todo eso y esto da todavía para mucho. Bueno, se anduvo corriendo un poquito esto, pero lo vamos a arreglar. Mira, me quedaron todas las rayas. Se me corrieron todas las rayitas. Donde modifiqué el... Esto cuando lo hago en Excel no pasa esto, ¿eh? Pero no quise usar el Excel porque el Excel te lo va dando inmediato. Entonces uno no logra ver la gráfica. ¿Ya? Bueno, sé que, o pienso que pueden haber quedado con más dudas de las razonables, ¿ya? Pero con la tabla y de la forma en que lo estamos analizando, este 315, este 32 y este 8, lo van a entender mucho mejor. Aquí está el 315, el 32 y el 8. Fija, aquí aparecen. No va a cambiar el AQL, pero va a cambiar el criterio de aceptación. Cuando vamos a 8 individuos, con 5 aceptas y con 6 rechazas. Cuando vamos a 32 individuos, con 14 y 15, cambia el criterio de aceptación, pero no cambia el AQL. El AQL es el peor escenario posible encontrado. ¿Ya? De abajo para arriba, de arriba para abajo. Eso lo vamos a explicar en la próxima clase, tenemos tiempo para eso. ¿Ya? Así que espero ¿cómo se llama? Que haya sido provechoso. Que cada vez uno se da cuenta de que en realidad no es, es poquito lo que sabe. O va encontrándolo, le va encontrando sentido a lo que se está haciendo. Chiquillos, ya de ustedes van quedando solamente 7. ¿Ya? Voy a contestar alguna consulta si ustedes tienen.
Y si no hay consulta, nos vemos entonces el miércoles 14. Sí, correcto. Y ahí retomamos desde acá, explicamos, vamos a hacer la gráfica colocando los límites de especificación técnica, el 500 más menos 2, y los límites de capacidad de proceso, y ahí hacemos el análisis estadístico, ¿ya? Y podríamos iniciar con los datos que tiene Arancibia, las gráficas con datos de ustedes, porque ya la norma le podemos sacar más provecho. Podemos graficar riesgos de cliente, o sea, riesgo de productor, riesgo de cliente, haciendo la gráfica. Lo podemos ver en la próxima clase también, y dejar la última clase para alguna presentación. Eso. Espero haber estado a la altura de sus expectativas y no haberlos confundido más de lo que pueden estar o pudiesen haber estado. Ustedes tienen la norma 42, yo se las hice llegar. ¿O no? Álvaro, No, no le hice No, la llegar la misma, norma. pues, correcto. Te la reenvío porque me da la idea de que te la reenvíe en la primera clase o en la segunda clase. Pero te las puedo reenviar, la 42 y la 44, ¿ya? Las dos normas, para que las compartas y las tengan como tal. Ya, pues nos vemos entonces el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Igual, Gracias. profe, hasta luego. Nos vemos, Que esté profe, bien. gracias. Chao. Chao, Chiquillos. Chau. Ernesto, ¿se fue Ernesto? Se fue Ernesto.